¿Qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo. En esta, los cristianos creen que Jesús era Dios, al igual que siguen un código de ética establecido por su libro sagrado, el cual es la Biblia. Y bueno, la religión tiene raíces en el judaísmo, al igual que toma influencias de la historia romana temprana. Después de la muerte de Jesús, la religión comenzó siendo muy pequeña. Sin embargo, pronto se extendió por sociedades griegas y romanas. Y bueno, gran parte del mundo sucedió debido a la historia cristiana y su interacción con otras religiones importantes de la época y después. Ellos siguen la creencia de Dios en la forma de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creencia de que Jesús era Dios, conocido como Hijo de Dios, y que uno debe aceptar que Jesús era Dios para estar con Dios en la vida eterna. Y bueno, esto se divide en dos escuelas, el catolicismo, incluida la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Al igual que existe la escuela del protestantismo fundado por Martín Lutero. Y bueno, los símbolos cristianos suelen consistir en variantes de la cruz, tales como el crucifijo, la cruz ortodoxa, el crismón, así como del pez o del ancla. Cada iglesia, no obstante, ha desarrollado con el paso de los siglos sus propias formas. Y bueno, existen distintas doctrinas cristianas. Entre ellas tenemos el perdón de los pecados, la segunda venida, la resurrección de la carne y la divina gracia. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, el texto fundamental en el cristianismo es la Biblia, tanto en su Antiguo como en su Nuevo Testamento, y sus lineamientos primordiales son los contenidos de ella. Y bueno, los ritos del cristianismo son: bautismo, iniciación a la fe cristiana que recuerda el bautizo en el río Jordán de Juan Bautista. La primera comunión, que es la primera vez en el sacramento de la Eucaristía recibiendo la comunión. Por último, el cristianismo nos invita a contemplar la grandeza y la bondad de Dios en sus criaturas. Personajes principales del cristianismo. Del Antiguo Testamento son Moisés, Abraham, David, Noé, Job, Sansón y Salomón. Y del Nuevo Testamento son Jesús, José, María, Juan el Bautista, Judas y Simón Pedro. Hola, ahora vamos a hablar de el humanismo. Pero, ¿qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en Europa entre los siglos XIV y XV. El pensamiento humanista priorizó al ser humano sobre el pensamiento religioso. Es muy importante saber que el humanismo se enlaza con la antigüedad clásica y que además es un aspecto literario y filosófico del Renacimiento. El humanismo rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo el humano con todas sus cualidades y valores. Algunas de las características más importantes del humanismo son claramente la sustitución del teocentrismo por un antropocentrismo. Las obras y autores clásicos vuelven a tener mucha importancia. Desarrolló ciencias ligadas al espíritu humano, como la gramática, la filosofía, la retórica, la historia, la literatura, entre otros. Con estas cosas se salta a la edad moderna gracias a que salimos de la Edad Media y se hacen más accesibles al conocimiento, ya que ya no solo estaban restringidas para el clero y la nobleza. Las universidades. Durante el humanismo, estas fueron muy importantes, ya que fueron las que hicieron este cambio metodológico, ya que fue sustituida la metodología escolástica por una más científica que se basaba en la experimentación. A partir de todo esto se hizo un pensamiento humanista, progresista y liberal. El humanismo se originó a partir de los trabajos de Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Algunos de los impactos más importantes que generó el humanismo fueron la restauración de varias disciplinas que fomentaban el conocimiento y que además formaban parte de la antigüedad greco-romana. Una completa revolución en la educación con la difusión de los artículos y de la apertura de todas las universidades. La revalorización de la literatura y del arte. Y por último, la virtud activa. Mitad del siglo VIII. A sus fieles se les conoce con el nombre de musulmanes y solo creen en un solo Dios, que es el creador del universo. En la Meca, en el año 570, nace Mahoma.
En el año 622, la persecución a Mahoma fue tan intensa que se vieron obligados a dejar la Meca y eligieron como destino la ciudad de Medina, que igual de todas formas se empezaba a expandir el Islam. Y a esa migración fue conocida o llamada como la Égira. Batalla de Badr. Surgió en el año 624 y en el año 630 Mahoma hizo un ejército con 10.000 hombres aproximadamente y marchó hacia la Meca. En el año 632 murió Mahoma y el Corán fue relevado a Mahoma por el arcángel Gabriel. Hola, yo, ¿quién eres tú? ¿O qué? Yo soy la patrística. Órale, ¿y qué haces o qué? Pues vengo a ponerte en la madre. ¿Cómo? Pues es que haz de cuenta que tu periodo pues ya pasó, güey, pues ya nos modernizamos aquí todo el rollo, padrecitos, ¿no? O sea, patrística, paterno, suena paterno, es como padre, ¿entiendes? Sí, ¿no?